Estás dispuesto a adquirir los conocimientos lingüísticos necesarios para tu vida profesional, pero ¿cuántas horas se necesitan para lograrlo? No te olvides de suscribirte a Lang Explorer en español. Cuando estudias un idioma, te motiva más tener una estimación aproximada de cuántas horas necesitas estudiar para alcanzar un determinado nivel de competencia. Es más probable que cumplas tu objetivo si haces planes de estudio realistas y estás consciente de la distancia entre dónde estás ahora y a dónde quieres llegar en tu aprendizaje. En este vídeo nos gustaría comparar los niveles de dificultad de varios idiomas en términos del tiempo necesario para alcanzar el equivalente al nivel B2 del MCER, lo que te permitirá utilizar este idioma para tu vida profesional. Esperamos que este vídeo te resulte útil si estás tratando de aprender un nuevo idioma. En el mundo hay muchas lenguas diferentes y algunas de ellas son relativamente fáciles de dominar, mientras que otras requieren años de esfuerzo para conseguir este objetivo. El grado de dificultad depende de varios factores, como la propia lengua, la lengua materna del estudiante y si domina otra. Por ejemplo, el ruso suele ser bastante difícil de aprender, pero es relativamente fácil para los hablantes nativos de lenguas eslavas como el serbio y el búlgaro, que utilizan el mismo alfabeto cirílico. El chino también suele ser un idioma no fácil de dominar por la complejidad de sus caracteres, pero es relativamente fácil para los japoneses, que utilizan caracteres similares. Dadas estas circunstancias, es fundamental reconocer que el nivel de dificultad de un idioma es solo relativo, por lo que se recomienda conocer el nivel de dificultad, especialmente según la lengua materna de cada alumno, para estimar el tiempo necesario y disponer de tiempo suficiente para dedicarse al estudio. Una página web conocida que explica el nivel de dificultad de las lenguas del mundo es el de Foreign Language Training, en la web del Departamento de Estado de Estados Unidos, que equivale al Ministerio de Asuntos Exteriores en otros países. Obviamente este organismo lleva décadas impartiendo formación lingüística a sus funcionarios que trabajan en las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo y en su sede central de Washington, D.C. Tiene un conocimiento razonablemente exacto de cuánto tardan los estadounidenses en aprender un idioma. Dado que hoy en día no hay muchas otras páginas que ofrezcan este tipo de información, nos fijaremos en el tiempo necesario para que los hablantes nativos de inglés adquieran suficientes conocimientos lingüísticos. Esta cantidad de horas es necesaria para alcanzar la competencia profesional general, equivalente al B2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, o sea el MCER. Este nivel no es suficiente para dominar una lengua extranjera, pero sí para realizar tareas generales en un idioma extranjero en la vida profesional. Así pues, nos gustaría mostrarte las categorías de dificultad según el Departamento de Estado, y luego añadiremos nuestro análisis. En el caso del nivel B2 del MCER, el vocabulario necesario para este nivel es de entre 4.000 y 5.000 palabras. Esta página clasifica las principales lenguas del mundo en 4 categorías según su dificultad. La categoría 1 es la más fácil para los hablantes del inglés americano, ya que son lenguas similares al inglés, lo que significa que tardarán entre 600 y 750 horas en aprenderlas. Las lenguas de esta categoría son germánicas o itálicas, y aunque la mayoría requieren 600 horas, el francés y el español necesitan 750 horas. Por tanto, si estudias 25 horas a la semana, tardarás entre 24 y 30 semanas en adquirir los conocimientos lingüísticos necesarios para este nivel. El alemán y algunos otros idiomas, como el indonesio, el malayo, el suajili y el criollo haitiano, entran en la categoría 2, que requiere 900 horas o 36 semanas de estudio, y se analizará esta categoría a continuación. La categoría 3, que requiere 1100 horas o 44 semanas de estudio, incluye todos los demás idiomas excepto la categoría 4, descrita como idiomas superdifíciles, como el chino, el coreano, el japonés y el árabe, y requiere 2200 horas u 88 semanas de estudio. Para los hablantes nativos de inglés, que es una lengua germánica, no es difícil imaginar que otras lenguas germánicas como el holandés, el sueco y el danés son fáciles. Pero algunos se preguntarán por qué las lenguas itálicas como el italiano, el portugués y el rumano tienen el mismo nivel de dificultad que las germánicas. Esto se debe a que el inglés ha aceptado una serie de palabras del francés y del latín desde la conquista normanda en 1066, y ahora comparte más vocabulario con las lenguas itálicas que con las germánicas.
Y la razón por la que se necesitan 750 horas en vez de 600 para el francés y el español es la complejidad de las conjugaciones verbales y, en el caso del francés, la complejidad de la pronunciación. Otra razón por la que el alemán es la única lengua germánica especialmente difícil entre las demás es su compleja declinación y conjugación verbal. Mientras que en la actualidad el neerlandés y otras lenguas nórdicas prácticamente han perdido las declinaciones y han simplificado la conjugación verbal, y la distinción entre sustantivos masculinos y femeninos ha desaparecido para fusionarse en los sustantivos comunes, el alemán aún conserva las declinaciones complejas, la conjugación verbal y las tres distinciones de género, sustantivos masculinos, femeninos y neutros, y tiene una gramática más compleja que otras lenguas germánicas, razón por la cual tarda más tiempo en dominarlo. Los idiomas que no tienen mucho en común con el inglés requieren 1100 horas de estudio, o 44 semanas si se estudian 25 horas semanales, para poder utilizarlo a nivel profesional, pero el malayo, el indonesio y el suajili son excepcionalmente fáciles, ya que tienen una gramática sencilla debido a su historia de desarrollo como lengua franca en las regiones donde se utilizan, y su uso del alfabeto latino elimina la necesidad de aprender nuevos caracteres. Por otro lado, el chino y el japonés tienen un complejo sistema de escritura de caracteres chinos, y el árabe, además de su complicada gramática, tiene dos variantes, el árabe estándar, que se utiliza principalmente en contextos formales, y una serie de dialectos coloquiales muy diferentes entre sí. En el caso del coreano, como hoy en día solo se utiliza el alfabeto Hangul, no es necesario memorizar los caracteres chinos que se usan en japonés y chino, pero por otro lado, hay muchos homónimos y es difícil distinguirlos, lo que hace que el coreano sea bastante difícil de estudiar. Por ejemplo, la palabra Gyeonggi significa la provincia alrededor de Seúl, carrera en los deportes y la coyuntura económica. Hoy en día se escriben estas palabras idénticamente, por lo tanto hay que entender por contexto a qué sentido se refiere esta palabra. Hasta ahora hemos visto cuántas horas son necesarias para que los hablantes nativos de inglés estadounidense estudien un idioma extranjero, pero ¿cuánto tiempo necesita una persona no nativa para alcanzar el mismo nivel de dominio del inglés? Según Education First, una fundación con sede en Suiza que trabaja en la enseñanza del inglés en todo el mundo, se necesitan 720 horas de estudio para que una persona sin conocimientos de inglés alcance el nivel B2, que es aproximadamente el mismo nivel de dificultad que el francés o el español en la categoría 1 de la clasificación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, hay una nota que dice, añade otros 50% a estas estimaciones si hablas solo un idioma y es un idioma muy distinto del inglés, por ejemplo chino, árabe, japonés y coreano, por lo que se necesitan 1080 horas para que los hablantes nativos de esos idiomas pasen de 0 a B2, que es una categoría 3 según la clasificación del Departamento de Estado de Estados Unidos ya mencionada. La mayoría de la gente ya ha estudiado este idioma en mayor o menor medida, por lo que la cantidad de tiempo necesaria depende del nivel actual de inglés de cada estudiante. Además, a los hablantes nativos de chino y árabe, entre otros, a menudo les parece inútil la similitud entre el inglés y otras lenguas europeas como el holandés y el italiano, ya que no lo dominan. Así pues, esas lenguas clasificadas como de categoría 1 por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el alemán también deberían considerarse de categoría 3 en cuanto a la dificultad. Por otro lado, se pueden encontrar similitudes entre algunos idiomas, como el turco y el kazajo y el tailandés y el lao, por lo que en este caso, los estudiantes necesitan menos de 1100 horas para alcanzar el nivel B2. En cualquier caso, hay que dedicar muchas horas de estudio para adquirir conocimientos lingüísticos que puedas utilizar en tu trabajo. Aquellos que sacaban buenas notas en inglés cuando eran estudiantes suelen seguir manteniendo el equivalente de A2 a B1, pero aún así, hacen falta 500 horas para pasar de A2 a B2 y 200 horas para pasar de B1 a B2. Adquirir los conocimientos lingüísticos necesarios para trabajar puede tardar entre 1 año y 2, pero si tienes un trabajo y una familia que mantener, puede ser difícil dedicar 1 hora al día al estudio, a no ser que seas un estudiante con mucho tiempo libre. Si aprendes un idioma extranjero distinto del inglés desde cero, puedes tardar hasta 3 años en alcanzar ese nivel si estudias 1 hora al día, o 6 años en el caso del chino o el árabe. También es fundamental hacer esfuerzos por aumentar el tiempo de estudio de otras formas. Ahora vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy. 1. La dificultad de un idioma no se puede generalizar porque depende de la dificultad del propio idioma, así como de la lengua materna del alumno o de otros idiomas que domine, etc. 2.
El Departamento de Estado de Estados Unidos determina 4 categorías de dificultad de las lenguas extranjeras para los estadounidenses. Las más fáciles, como el holandés y el italiano, requieren 600 horas para desarrollar un dominio lingüístico de nivel B2, y las más difíciles, como el chino y el japonés, 2200 horas. Las lenguas germánicas e itálicas son relativamente fáciles, pero se necesitan 1100 horas para las demás. 3. Según la Fundación Suiza Education First, una persona sin ningún conocimiento de inglés, se necesitan 720 horas para alcanzar el nivel B2 de competencia lingüística, que corresponde a la categoría 1 según el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero esta cifra aumenta a 1080 horas, correspondientes a la categoría 3, si tu lengua materna es muy distinta del inglés, como el chino y el árabe. 4. Los idiomas de categoría 1 se consideran de categoría 3 si tu lengua materna es muy diferente del inglés, mientras que la cantidad de horas se reduce si tu lengua materna tiene similitudes con el idioma que estás estudiando. 5. En cualquier caso, es fundamental dedicar tiempo al estudio del idioma, ya que se necesita mucho tiempo para desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para tu profesión. Gracias por ver este vídeo. Te esperamos en el próximo.